Un multimillonario director ejecutivo ve a una nueva camarera comiendo y llorando sola bajo la lluvia. Su siguiente movimiento deja atónitos a todos. ¿Y si una tarde lluviosa de martes pudiera cambiar dos vidas para siempre? Imagínense esto. Un exitoso empresario de 42 años, alguien que ha construido un imperio desde cero, sentado en su lujoso coche, frente a un pequeño restaurante. A través de la ventana mojada por la lluvia, observa a una joven con un uniforme desgastado sentada sola en un banco. Las lágrimas se mezclan con las gotas de lluvia mientras desenvuelve lo que parece ser su única comida del día. Sus hombros tiemblan no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo que habla del tipo de dolor que una vez conoció tan bien. La mayoría de la gente se iría en coche, se ocuparía de sus propios asuntos, tal vez sentiría un momento de compasión antes de olvidarlo por completo. Pero a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, en el momento justo para tomar una decisión que lo cambia todo. Este es uno de esos momentos. Y lo que sucede a continuación te recordará que la amabilidad puede aparecer en los lugares más inesperados. ¿Desde dónde nos miras esta noche? David Chen había aprendido hacía mucho tiempo que el éxito consistía en mantenerse concentrado, controlar las emociones y nunca mirar atrás. A los 42 años, había convertido Chen Industries, de un pequeño restaurante familiar, en un imperio hotelero nacional. Esta noche, como casi todas, regresaba de otra jornada de 14 horas cuando su chofer le dijo que necesitaba gasolina. Pararon en una gasolinera tranquila cerca de Meadowbrook Diner, un lugar que David no había visto en los 5 años que llevaba conduciendo por esta ruta. Pero esta noche era diferente. A través del aguacero, la vio. Una mujer de unos 35 años, sentada sola en el porche cubierto del restaurante, comiendo con cuidado lo que parecía ser un simple sándwich. Su uniforme estaba limpio, pero mostraba señales de largas jornadas, y algo en su forma de sentarse, tan quieta en medio del caos de la tormenta, le llamó la atención. Entonces vio que sus hombros empezaban a temblar. Linda Martínez llevaba exactamente 3 semanas trabajando en Meadowbrook Diner. Tras perder su anterior trabajo en una cadena de restaurantes cuando redujeron su plantilla, había aceptado este puesto a pesar del trayecto más largo y las propinas más bajas. Su hijo de 12 años, Alex, estaba solo en casa otra vez, probablemente haciendo los deberes en la pequeña mesa de la cocina. Le había prometido que superarían esta mala racha. Pero esa noche se sentía diferente. El sobre en el bolsillo de su uniforme contenía una notificación de desalojo. 30 días para encontrar $800 que simplemente no tenía. Desenvolvió la cena lentamente, aprovechándola. Era el sándwich que le había sobrado al jefe de cocina. Su única comida del día. Le había dado a Alex lo último de la compra esa mañana, diciéndole que había comido en el trabajo. Mentir le salía cada vez con más facilidad. Pero la sensación de vacío en el estómago le recordaba días más difíciles, días que le había prometido a su hijo que no volverían a ver. David la observaba desde su coche, con una sensación en el pecho que no había sentido en años. Su propia madre se había sentado así una vez en las escaleras de su pequeño apartamento, contando monedas e intentando ocultarle su preocupación. Él tenía la edad de Alex entonces, lo suficientemente mayor para entender que el dinero escaseaba, pero lo suficientemente joven para creerle a su madre cuando decía que todo estaría bien. La lluvia arreció, tamborileando contra el techo de su coche como recuerdos persistentes. Linda se levantó, dobló con cuidado el envoltorio del sándwich y empezó a caminar hacia lo que parecía un viejo Honda aparcado al fondo del aparcamiento. Se movía lentamente, como si cada paso requiriera esfuerzo, y David notó que mantenía la cabeza gacha para protegerse de la lluvia. Algo lo hizo bajar la ventanilla. Quizás fue su dignidad al caminar a pesar de todo, o el cuidado con que había preparado esa sencilla comida. Su chofer miró hacia atrás, inquisitivo, pero David ya estaba saliendo a la lluvia. Había amasado su fortuna tomando decisiones rápidas, pero esto se sentía diferente. Parecía algo que su madre habría querido que hiciera.
Linda casi había llegado a su coche cuando oyó pasos detrás de ella. En el aparcamiento del restaurante, con este tiempo, eso solía significar problemas. Apretó las llaves con más fuerza y se dio la vuelta, preparándose para lo peor, pero esperando algo diferente. «Disculpe», dijo David en voz baja, alzando la voz lo justo para que se le oyera por encima de la lluvia. «Está bien». Linda se giró lentamente, con el agua goteando de su cabello y la mano aún agarrando las llaves del auto como si fueran un salvavidas. Vio a un hombre con un abrigo caro, alguien que claramente no pertenecía a este vecindario, y su instinto le decía que tuviera cuidado. Pero sus ojos reflejaban algo que ella no esperaba. Una preocupación genuina, no la mirada calculadora a la que se había acostumbrado. «Estoy bien, gracias», respondió con la voz más firme de lo que sentía. Simplemente se dirigía a casa. David se acercó, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no parecer amenazante. De cerca, pudo ver el agotamiento en su rostro, el que surge al cargar con demasiadas cosas durante demasiado tiempo. «Te vi sentada allí», e hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran condescendientes. «Sé que esto puede parecer extraño, pero parecías alguien. ¿Quién necesita una amiga esta noche?» Las defensas de Linda flaquearon un poco. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado si estaba bien y realmente había esperado una respuesta? «Agradezco tu preocupación, pero de verdad necesito ir a casa. Mi hijo me espera». «Claro», dijo David, retrocediendo un paso. «Solo mira, he estado donde tú estás. Quizás en circunstancias diferentes, pero recuerdo lo que se sentía estar sentado solo y preguntarse cómo vas a sobrevivir la semana que viene». Algo en su tono hizo que Linda lo estudiara con más atención. A pesar de la ropa cara, había algo en su expresión que denotaba comprensión, no lástima. «No sabes nada de mi situación», dijo en voz baja, pero sin enojo. «Tienes razón», asintió David. «Pero sé cómo se ve cuando alguien intenta mantener la unidad familiar. Lo sé porque mi madre lo hizo por mí». Sacó su teléfono y se desplazó hasta la foto de una mujer pequeña, con ojos cansados, pero con una sonrisa cálida. «Esta es Elena Chen. Trabajó en 3 empleos para mantenernos a flote. Después de la muerte de mi padre. Yo tenía 12 años. Linda». Miró la foto, luego a David. Él, parecido, era inconfundible. Y. Algo en la forma en que él hablaba de su madre con reverencia y dolor le decía que no era una frase bien practicada. «¿Qué le pasó?» «Murió el año después de que me gradué de la universidad. Trabajó hasta el agotamiento, pero me vio salir adelante». La voz de David se quebró. Ligeramente. Nunca llegó a ver que todo su sacrificio valió la pena. «Ahora soy dueña de Chen Industries, 47 restaurantes en todo el país. Todo lo que tengo existe porque ella lo dio todo». La lluvia pareció amainar a su alrededor, y Linda sintió un temblor en el pecho. Había estado sola con sus luchas durante tanto tiempo que escuchar a alguien reconocer su peso se sintió como despojarla de una pesada carga, aunque fuera por un momento. «Soy Linda», dijo finalmente. «Y probablemente tengas razón. Esta noche ha sido particularmente difícil. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». David sonrió, la primera sonrisa sincera que lograba esbozar en semanas. «Soy David, y tengo una idea, pero solo si te sientes cómodo con ella. Hay un restaurante abierto las 24 horas a unos 10 minutos de aquí, mucho mejor que este. ¿Me dejarías invitarte a una cena como Dios manda? Te prometo que solo pretendo serte útil». Linda miró a este desconocido que, de alguna manera, comprendía su lucha, y luego pensó en Alex en casa, probablemente preocupado por su retraso. Una comida como Dios manda le parecía un lujo que había olvidado que existía. Pero algo más profundo, la posibilidad de no estar sola con sus miedos durante una hora,
la hizo asentir lentamente. De acuerdo, dijo, pero te sigo en mi coche. El Silver Spoon Diner brillaba cálidamente contra la calle oscura, con las ventanas empañadas por el calor y la vida. Linda estaba sentada frente a David en un reservado de la esquina, sosteniendo una taza de café que realmente sabía bien, un pequeño lujo que había olvidado. Había llamado a Alex desde el aparcamiento, diciéndole que llegaría a casa en 2 horas, y notó el alivio en su voz cuando prometió traerle algo del restaurante. Entonces, Alex tiene 12 años, preguntó David, cortando su comida, pero sobre todo moviendo la comida en su plato, concentrado por completo en ella. Casi 13. Linda hizo una pausa, con la voz cargada de orgullo y preocupación. Es el mejor chico. Inteligente, divertido, responsable para su edad. Demasiado responsable. La verdad. A veces lo pillo intentando resolver nuestras finanzas, y odio que sepa siquiera que hay algo de qué preocuparse. David asintió lentamente. Yo hice lo mismo. Solía contar las monedas del bolso de mi madre cuando ella no miraba, intentando calcular si teníamos suficiente para el alquiler. Dejó el tenedor. ¿Qué pasó, Linda? Bueno, si quieres contármelo. La pregunta que tanto temía flotaba en el aire entre ellos. Linda miró fijamente su café, observando cómo la crema se arremolinaba en patrones que le recordaban el caos en el que se había convertido su vida. Perdí mi trabajo hace 6 meses. Reestructuración corporativa. Mantuvieron a los empleados más nuevos porque podían pagarles menos. Llevo 3 semanas trabajando en Meadowbrook, pero no es suficiente. Hoy recibí una orden de desalojo. Sacó el sobre arrugado del bolsillo de su uniforme y lo puso sobre la mesa como si fuera una prueba en un juicio que estaba perdiendo. 800 pesos en 30 días o Alex y yo nos quedamos sin hogar. He estado en todas las agencias, todos los programas de asistencia. Todos tienen listas de espera o requisitos que no cumplo. David miró el sobre, recordando el rostro de su madre la noche en que recibió una notificación similar. Había estado escondido detrás de la puerta de su apartamento, escuchándola llorar por teléfono con su abuela, pidiendo ayuda que nunca llegó. ¿A dónde irías? No lo sé, susurró Linda, apenas audibles. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando Alex tenía 3 años. Su padre, negó con la cabeza. No hay nadie. Sigo pensando que tal vez mi coche podría estar en casa por un tiempo, pero entonces, ¿a dónde iría Alex a la escuela? ¿Cómo le explicaría que su madre no podía seguir? La única promesa que había hecho, que siempre tendríamos un lugar al que llamar hogar. El peso de su confesión se asentó entre ellos. David extendió la mano por encima de la mesa, cerca de la suya, pero sin llegar a tocarla. Linda, ¿y si te dijera que ya no tienes que afrontar esto sola? Levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No puedo aceptar caridad, David. Sé que tienes buenas intenciones, pero no seré el proyecto de nadie. Eso no es lo que te ofrezco, dijo David con suavidad. Te ofrezco un trabajo de verdad con beneficios en uno de mis restaurantes. Vi cómo te importaba ese sencillo sándwich, como hablabas de Alex. Esas no son cosas que se puedan fingir. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Linda lo miró fijamente, buscando en su rostro la trampa. La condición que haría que esta oferta fuera demasiado buena para ser verdad. Ni siquiera sabes si soy una buena trabajadora. Sé que eres una madre que ha llevado el mundo sobre sus hombros y aún así ha logrado mantener su dignidad. Sé que antepones las necesidades de tu hijo a las tuyas, y sé que entiendes lo que significa preocuparse por algo más grande que tú mismo. La voz de David era firme y segura. Esos son los únicos requisitos que necesito. Las manos de Linda temblaban alrededor de su taza de café. La oferta flotaba en el aire como un salvavidas lanzado a alguien que se ahoga. Pero años de decepción le habían enseñado a ser cautelosa con cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad. David, me conoces desde hace exactamente 1 hora.
No puedes ofrecerle trabajo a alguien solo porque sientes pena por él. Tienes razón, dijo David, reclinándose en la cabina. Pero no te lo ofrezco porque sienta pena por ti. Te lo ofrezco porque hace 27 años, el dueño de un restaurante llamado Frank Delois se arriesgó con una niña asustada cuya madre necesitaba trabajo. La contrató como camarera. Aunque apenas hablaba inglés, le enseñó todo sobre cómo dirigir un restaurante. Sobre tratar a los clientes como familia. La mirada de David se distrajo con el recuerdo. Cuando Frank se jubiló, le vendió el restaurante por una fracción de su valor. Dijo que era una inversión en alguien que entendía la esencia de la hospitalidad. Ese pequeño restaurante se convirtió en la base de todo lo que construí. Linda escuchó atentamente, empezando a comprender que no se trataba de una amabilidad espontánea. Era algo más profundo, con un propósito. He tenido éxito durante 15 años, continuó David. Pero he perdido de vista por qué Frank se arriesgó con nosotros. He estado tan centrado en los márgenes de beneficio y la expansión que olvidé lo más importante. Los restaurantes no se tratan de comida. Se tratan de ofrecer un lugar donde la gente se sienta atendida. Sacó su teléfono y le mostró fotos de un hermoso restaurante con una iluminación cálida y asientos cómodos. Este es mi nuevo local, que abrirá el próximo mes en el centro de Millfield. Está a solo 15 minutos de aquí, y necesito un gerente general, alguien que entienda que cada cliente podría estar teniendo el peor día de su vida, y nuestro trabajo es mejorarlo un poco. Linda se quedó sin aliento. Gerente general David, nunca he logrado nada más importante que llevar a mi hijo a la escuela a tiempo, pero usted ha logrado sobrevivir a circunstancias imposibles mientras mantenía a su hijo alimentado, vestido y amado. Ha mantenido su integridad cuando habría sido más fácil rendirse. Entiende lo que significa servir a los demás porque ha estado sirviendo a su familia con todo lo que tiene. La voz de David se hizo más fuerte, más segura. Ese es exactamente el tipo de persona que necesito. El salario que mencionó aceleró el corazón de Linda. Era más del doble de lo que ganaba en su trabajo anterior. Lo suficiente no solo para pagar el alquiler, sino para ahorrar dinero y darle a Alex oportunidades que ella solo había soñado. Hay una condición, dijo David. Y el corazón de Linda se encogió un poco. Necesito a alguien que me ayude a recordar por qué hacemos este trabajo. Alguien que me recuerde que detrás de cada pedido, cada queja, cada noche ajetreada, hay personas reales con dificultades reales que merecen ser tratadas con dignidad y amabilidad. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Linda miró la orden de desalojo sobre la mesa, luego las fotos del restaurante, y luego el rostro de David. Abierto, esperanzado, real. Por primera vez en meses, sintió algo que casi había olvidado. La posibilidad de que las cosas pudieran mejorar. ¿Cuándo necesitarías una respuesta?, preguntó en voz baja. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió David. Pero Linda, espero que digas que sí. Creo que podría ser justo lo que he estado buscando, y espero ser la oportunidad que has estado anhelando. 3 meses después, Linda estaba en el comedor principal de Chens Millfield, observando el bullicio vespertino con ojos expertos. El restaurante bullía de energía, los camareros se movían con gracia entre las mesas, la cocina mantenía un ritmo perfecto y los clientes reían mientras compartían las comidas. Sin embargo, lo que más la enorgullecía era la calidez en el aire, la forma en que cada comensal era recibido como un amigo que regresaba a casa. Mamá, la mesa 6 necesita servilletas extra. Alex llamó desde detrás del mostrador de recepción, donde estaba haciendo la tarea mientras ayudaba con pequeñas tareas después de la escuela. David había sugerido el arreglo sabiendo que a Linda le preocupaba que Alex estuviera demasiado solo. Ahora su hijo no solo estaba supervisado, sino que también estaba aprendiendo sobre negocios, atención al cliente y el valor del trabajo duro. Sí, lo sé, respondió Linda,
pero se detuvo para observar a Alex interactuar con una pareja de ancianos que se habían convertido en clientes habituales. Recordó sus nombres, preguntó por sus nietos y se aseguró de que les dieran su mesa favorita junto a la ventana. Con casi 13 años, estaba desarrollando la misma intuición para la hospitalidad que había llamado la atención de David en ella. David salió de la cocina, con Flowers sacudiéndose el polvo de su costosa camisa. Había empezado a pasar más tiempo en ese lugar que en los otros, alegando que era porque era nuevo. Pero Linda sospechaba que se debía a que había redescubierto su amor por la magia cotidiana de la vida en un restaurante. Peterson quiere felicitar personalmente al chef, dijo sonriendo. Al parecer, nuestro pastel de carne le recuerda a la comida de su madre. Eso es porque María lo cocina como si estuviera alimentando a su propia familia, respondió Linda. Había contratado a María, una madre soltera que había tenido dificultades para encontrar un trabajo que se adaptara a los horarios de sus hijos. La decisión había sido puramente comercial. María era talentosa y confiable, pero también sentía que era una forma de devolver la amabilidad recibida. David asintió con aprobación. Linda había hecho exactamente lo que él esperaba. Había formado un equipo de personas que entendían que su trabajo importaba, que trataban cada turno como una oportunidad para alegrarle el día a alguien. Las reseñas del restaurante mencionan constantemente no solo la comida, sino también la sensación de ser bienvenido, de ser visto y valorado. Hay algo que quiero mostrarte, dijo David, sacando su teléfono. Buscó una reseña de 5 estrellas publicada esa mañana. Anoche estuve en Chensmilfield, en un momento difícil de mi vida. La camarera, de alguna manera, percibió que necesitaba más amabilidad, y el gerente vino a ver cómo estaba. Me fui sintiéndome como si mi familia me hubiera cuidado. Así es como deberían ser los restaurantes. Leyó Linda la reseña 2 veces, con los ojos empañados. Lo hicimos juntos, dijo en voz baja. Todo este equipo lo hizo. Sí, lo hicimos, asintió David. Y a mi madre le habría encantado ver este lugar, sabiendo que su sacrificio ayudó a crear algo que hace que otras personas se sientan menos solas. Esa noche, mientras Linda cerraba con llave y caminaba hacia su coche, un sedán confiable que había podido permitirse después de su primer mes de sueldo, pensó en la noche lluviosa que lo había cambiado todo. Alex esperaba en el asiento del copiloto, charlando sobre su proyecto de estudios sociales, y se dio cuenta de que, por primera vez en años, no le preocupaba el mañana. A veces, la amabilidad aparece en un estacionamiento durante una tormenta. A veces toma la forma de un desconocido que recuerda haber estado donde tú estás. Y a veces, cuando somos lo suficientemente valientes como para aceptar ayuda y lo suficientemente sabios como para compartirla, se convierte en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber creado solo. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza, segundas oportunidades y las hermosas maneras en que nuestras vidas pueden cruzarse cuando elegimos la amabilidad en lugar de la indiferencia.